Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy amanecimos todos con el recuento periodístico, las notas sobre las ceremonias, los artículos que se dieron el día de ayer, en el cual el país hace una pausa para pensar la Constitución mexicana, 101 años. Y dentro del relato de los periódicos, junto con esta dramática realidad de violencia, impunidad, asesinatos y la consabida corrupción que se recuenta cada día, nos encontramos con una sensación. La Constitución mexicana parece ser que no es el referente, no es el centro de la reflexión, y los actos, aún los actos emblemáticos del Teatro de la República, son recuentos de algunas partes, de algunos discursos, pero no logran generar una actitud de responsabilidad, de compromiso con el marco jurídico más grande que tiene nuestro país, nuestra Constitución. Por eso hoy agradezco mucho a Diego Valadez que podamos platicar sobre esto, pero antes de platicar con él sobre por qué la Constitución mexicana ha dejado de ser el referente nacional de aspiraciones, de búsqueda de derechos, veamos este reportaje. A 101 años de la promulgación de la Constitución Política Mexicana, la realidad y demandas nacionales se han transformado, y nuestro país presenta grandes deudas sociales enmarcadas en la desigualdad y la pobreza. El reto actual para nuestro país es comprender que la defensa de nuestra Carta Magna implica también la defensa de la gobernabilidad democrática. Es decir, nuestra Constitución debe ser reconocida en términos sociales, pero también en términos democráticos verídicos. En este sentido, en nuestro país existe una sociedad moderna, pero regida por un Estado arcaico, y esta contradicción ha tenido como consecuencia que millones de mexicanos vivan en contextos de pobreza, injusticia y violencia. Al respecto, el Estado mexicano debiera realizar las adecuaciones necesarias en pro de una nueva configuración de gobernabilidad democrática. Pese a que también se ha considerado seriamente la opción de reescribir nuestra Carta Magna, hasta el momento las modificaciones constitucionales se han dado únicamente a través de reformas parciales. La mayoría de estas reformas han sido consideradas de poco alcance y de visión a corto plazo. Hay que observar que toda reforma constitucional debe apegarse y orientar sus objetivos a la figura de un Estado democrático constitucional. De acuerdo con expertos como el doctor Diego Valadez, hemos avanzado en algunos aspectos de la democracia nacional, sobre todo en lo que se refiere a cuestión electoral, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. De cara al escenario de incertidumbre que enfrentamos en este año electoral, urge que los mexicanos recobremos nuestra Constitución, nos apropiemos de ella y la convirtamos en el instrumento privilegiado para exigir la constitución de una democracia que garantice una calidad de vida digna para todos los habitantes de nuestro país. Diego, muchas gracias por estar nuevamente en el estudio de México Social. Te lo agradezco y te lo reconozco realmente. Es un privilegio para mí, Mario Luis, muchas gracias. Gracias, Diego. Platicábamos antes de entrar al programa y viendo el reportaje. Para mí la pregunta es ¿por qué la Constitución mexicana dejó de ser en este siglo, del siglo XX a esta fecha, el referente, digamos, discursivo, que cotidianamente los que vivimos el siglo XX sabíamos que era siempre parte del discurso fundamental de aquellos que hacían política? Pero algo ha pasado que ya no se menciona y se menciona como algo lateral y no logra ser un instrumento que aglutine al país. Y deja tú que sea un instrumento que permita a los mexicanos decir, a través de la Constitución yo les demando, exijo mis derechos. ¿Cómo podrías entrar a esta pregunta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Por qué la Constitución mexicana dejó ser el referente de cohesión nacional? Mario Luis, es la pregunta más importante que se puede formular en cualquier sistema constitucional. Digamos que una de las características de los sistemas constitucionales democráticos es la adhesión espontánea de la sociedad a su constitución. Y aquí lo que encontramos es que se han dado varios factores y nada más adecuado que conversarlo con un sociólogo, porque justamente ha dejado de ser parte del discurso político.
No sé si por pena, para no incurrir en la hipocresía de aludir a una Constitución que se sabe que no se está aplicando en todos sus términos, o simplemente porque se ha considerado que la Constitución, me refiero a los dirigentes políticos, que la Constitución no les es útil para gobernar. Entre otras cosas porque mucho de lo que dice la Constitución en materia de gobierno no se cumple y mucho de lo que se hace en materia de gobierno no está en la Constitución. Pero por otro lado está el tema de la sociedad. Vamos a ver, ha habido clarísimos progresos en los contenidos constitucionales, por ejemplo, con relación a la mujer. Y nunca hemos vivido tal acoso, tal nivel de agresión en contra de la mujer en el país. La Constitución tiene muchos elementos relacionados con la juventud, la educación y el trabajo. Y nunca hemos tenido una juventud tan descuidada, tan marginada, tan fuera de las preocupaciones de las políticas del poder. Hemos tenido avances constitucionales muy importantes en materia democrática en lo que respecta a los enunciados y seguimos padeciendo los efectos de la corrupción electoral y de la arbitrariedad del poder. Este desfasamiento entre lo establecido por la norma y lo advertido en la realidad evidentemente hace que el ciudadano medio se aleje de la Constitución. Y por lo que respecta al gobernante en todos sus niveles, lo que encontramos es que se da un nivel o un proceso de corrupción que no tiene precedente en el país. Siempre ha habido factores de corrupción, pero nunca en la dimensión que estamos viendo hoy. Cuando vemos la cantidad el número de gobernadores que salen y son objeto de persecución judicial, no me atrevo a decir que todos los que van saliendo van siendo objeto de persecución judicial, pero la mayor parte sí. Cuando vemos eso, ¿qué es lo que se nos está significando? Que se gobierna desde la ilegalidad. Es más, se gobierna de manera delictiva. Y esto, evidentemente, erosiona la vida constitucional. Pero ¿qué fue lo que se quebró? Porque, como tú dices, más allá del estudio académico, hay una percepción de este lento, acelerado proceso de desplome y que la Constitución dejó de ser este marco jurídico. Y me gustaría que entráramos por distintas dimensiones. Hay una que tú has documentado, y de hecho lo platicamos aquí en el programa hace un año, la realidad de una Constitución que tiene problemas graves en su integración. Recuérdanos, ¿cómo lo describes en tu libro, en esta propuesta, digamos, de un reordenamiento de la Constitución? Así es una propuesta que hicimos Héctor Fix Fierro y otros investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas y yo mismo para reordenar y consolidar el texto constitucional, y justamente hace un año tuve oportunidad de conversarlo contigo, como una de las propuestas que hicimos justamente con motivo del centenario de la Constitución, para darle a la Constitución otra dimensión y para volverla a hacer legible. En esta maravillosa cápsula introductoria que acabamos de ver, justamente aparecen diferentes personas, mujeres, ancianos, jóvenes, leyendo la Constitución. Y eso es lo que ya no pueden hacer los ciudadanos mexicanos. Hubiéramos querido, quienes hicimos este trabajo, que esa fuera una de las iniciativas tomadas por el poder político mexicano para darle a la Constitución nueva presencia y nueva vigencia. Pero no lo hicieron. Dejaron ir el centenario. Estamos cumpliendo ayer 101 años de vida constitucional y seguimos teniendo una Constitución envejecida, contradictoria, asistemática. Esto ha influido mucho en lo que tú dices. En ese sentido, digamos, yo diría, lógico primer paso, reordenar lo que ya está escrito, darle cierta coherencia, como tú lo planteas, la redundancia que existe, la contradicción que existe al interior, esta extensión masiva de 66,000 palabras, si no mal recuerdo fue el número. Así es. Tendría... Y ha aumentado, porque todavía hubo reformas previas a él. Bueno,
al Tendría que centenario. ser un primer paso de reordenarlo como lo propusieron desde Jurídicas de la UNAM. Pero eso no explica todo o que tú has descrito con tanta claridad de la fractura entre la norma y la realidad. Entonces, abundemos en otras partes. Aludiste a esta estructura de la República, gobernadores, Ejecutivo Federal. ¿Hay un problema ahí en términos de la estructura institucional, te preguntaría? Sin duda, de los 130 millones de mexicanos, Mario Luis, más de 120 viven en estados. Nuestro federalismo ha sido muy distorsionado. Y una de las realidades que padece cada uno de los habitantes de los estados, cada uno de esos más de 120 millones de mexicanos, es la de un poder caciquil que actúa sin ningún nivel de responsabilidad, que actúa de manera arbitraria, que cada vez que se llega al gobierno de los estados, los nuevos gobernadores modifican la organización y la integración, fundamentalmente la integración de los órganos jurisdiccionales. Se adueñan de todos los cargos administrativos como si fuera patrimonio propio o de su partido y actúan durante 6 años sin ninguna limitación de carácter legal y a veces ni siquiera de carácter moral. Por supuesto estoy generalizando y las generalizaciones son muy inexactas. También hay gobernadores probos, también hay gente honesta en los gobiernos de los estados, pero son los menos. Y lo que la sociedad percibe es lo que resulta dominante. Y lo que resulta dominante es corrupción, arbitrariedad y otro factor que lesiona muchísimo, incompetencia. Y entonces se produce exactamente lo que se dijo al inicio del programa. Así es, déjame un corte y regresamos porque alguien argumentaría, bueno, pero es que todas estas acciones caciquiles que se han tomado, se han hecho usando las estructuras democráticas, han pasado a través de reformas de su Congreso local, han sido en democracia como se han construido estos abusos. De eso quisiera que abundáramos, regresando del corte, para seguir platicando. A un año de 101 años de nuestra Constitución, este diagnóstico, esta pregunta que por lo menos aquí en el estudio nos corroe en términos, ¿por qué? ¿Por qué la Constitución dejó de ser ese marco que nos aglutinaba espontáneamente, como decías, que lograba vernos expresados y hoy se ve como un ejercicio pues, que ha permitido lo que tú tan enfáticamente has subrayado, una enorme ruptura de la legitimidad, la credibilidad, la eticidad de los que hoy gobiernan? Así es. Vamos a un corte para seguir aquí en México Social. Diego, sigamos sobre esta enorme paradoja. Yo comparto contigo, lo que ha dominado es la visibilización de una serie de gobernadores que han abusado de todo. Y como tal está hoy la muestra evidente que tanto duele por la impunidad, porque fue después de que salieron que el nuevo gobernador, que era de otro partido, lo denuncia. La sensación es que si hubiera sido uno del mismo, capaz que no nos damos cuenta, y eso habla de una ruptura de los contrapesos, pero también de algo que te quería volver a insistir la pregunta. Pero estos gobernadores hicieron estos abusos, esa capacidad de quedarse con todo, pero lo hicieron a través de la complacencia, complicidad del Congreso, de la estructura judicial del Estado. O sea, parece que la democracia se volvió permisible a todo esto y no lo que debía haber sido, ¿no? Un instrumento para detener. ¿Es eso lo que está pasando? Sí, es exactamente eso que tú dices, María Luisa. Ahora, no se han buscado soluciones institucionales para resolver ese problema de concentración del poder en los estados y tampoco en el ámbito federal. Pero hay que buscar mecanismos distintos. Por ejemplo, si la corrupción en los estados es
indescriptible. Y estamos todos los días o casi todos los días conociendo nuevos episodios que hablan de la manera como se mantuvo engañada a la población de un Estado. Evidentemente esto lo que hace es suscitar la duda muy fundada de los ciudadanos con relación a sus actuales gobernantes, porque todo el mundo tiene el legítimo derecho de decir, bueno, nos estamos enterando de lo que hicieron durante los pasados 6 años, ¿cómo podemos evitar que en los presentes 6 años Así es. no nos ocurra lo mismo? Hay factores como este. Un federalismo mal entendido, que se convirtió en una especie de múltiples formas de exclusión en cada uno de los estados. De exclusión me refiero a otros mexicanos. Se establece que solamente pueden ejercer los cargos públicos los que tienen oriundez en ese estado o vecindad en ese estado por un periodo amplio de tiempo. ¿Esto a qué ha llevado? Bueno, todos los que somos de un estado del país sabemos que en nuestras pequeñas comunidades, porque la mayor parte de los estados son demográficamente pequeños, no todos tienen la dimensión de Veracruz o de Puebla o del Estado de México, pues se concentran los intereses. Y resulta que muchas veces sí, en un congreso están representados los diferentes partidos, pero todos los integrantes de ese congreso tienen familiares, primos, quiero decir familiares, amistades, intereses hechos a lo largo de su vida y de generaciones. Y se les presiona, se les coacciona, a algunos incluso se les coopta. ¿Para qué? Para que atiendan a los dictámenes del poder. Y muchas veces, si se salen de los cartabones establecidos, son objeto de represalias ellos o sus familiares o sus amistades. Esto está ocurriendo en los estados en el siglo XXI, a pesar de que hemos construido instituciones democráticas. Y entonces viene también lo que tú muy acertadamente llamabas la paradoja que se produce ante el ciudadano. Cómo, si estamos viviendo en democracia, estamos viviendo también esos procesos de autocracia. Y en el ámbito federal, Mario Luis, ¿qué pasa con nuestro dinero? Se dice que la Cámara de Diputados aprueba los presupuestos anuales, pero la ley de presupuesto permite que el secretario de Hacienda modifique el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados a discreción. Y todo lo que tiene que hacer es informar a una comisión de la Cámara para que esté enterada. Ya la Cámara no tiene ninguna facultad para hacer ningún llamado de atención. Sí, y el monto de recursos, tú lo relatabas en un artículo reciente, es brutal. El monto discrecional que puede usar el presidente de la República en turno con su secretario de Hacienda para todos los fines. El caso de Chihuahua parece ser que es emblemáticamente un ejemplo. Y por otra parte, la Auditoría Superior de Federación se entera después de... Y la auditoría presenta informes muy sólidos, trabaja muy profesionalmente. Y no pasa nada. Pero ¿qué ocurre? Entrega los resultados de la cuenta pública a la Cámara de Diputados. Mario Luis, la Constitución indica que la Cámara de Diputados debe aprobar la cuenta pública de manera anual. La última que fue aprobada fue la de 2009, hace 9 años, y se aprobó en 2012. De manera que la propia Cámara de Diputados no cumple con la Constitución en un tema muy sensible, porque nos hemos ido a una democracia que se hace recaer solamente en la buena administración de los votos, pero no en la buena administración de los pesos. Y el dinero de los mexicanos es administrado de manera discrecional por las autoridades federales y, por supuesto, por las autoridades locales. ¿Esto qué genera? Genera la percepción por parte del gobernado de que la Constitución no está siendo atendida en un sentido democrático. O peor todavía, estamos en la circunstancia de creer que es la democracia la que está produciendo este desorden y estos niveles de corrupción. Y de ahí puede ser parte de esta realidad mexicana de ser uno de los países que hay mayor desafecto a la democracia. Claro. Porque es en democracia donde está generando esta, ahorita cuando lo decías, esta realidad de grupos mafiosos que se articulan entre el Congreso local, el Ejecutivo
del momento, las áreas judiciales, y esta complicidad permite, en democracia, porque podrán decir que fue votado o fue aprobado en acuerdos, etcétera, para generar este abuso. Mario Luis, todos los corruptos que están siendo perseguidos fueron elegidos por el pueblo. Eso es tremendo. Así es. Y por otra parte, esta figura, déjame ver si es acertada, de un ejecutivo federal, un jefe del Estado, que era un instrumento que le daba orden, congruencia al resto, las 31 entidades, parece ser que se comporta, ahorita me lo describías, como uno más. O sea, uno más de las otras entidades que también tiene estos vicios y no tiene la capacidad ética, no sé si jurídica, normativamente, tú nos dirás, para hacer el contrapeso. Nos quejábamos o decíamos en el siglo XX cuando el presidente en turno con sus poderes metaconstitucionales que tenía el autoritarismo removía a discreción a aquellos gobernadores que se comportaban de una manera disidente. Y decíamos que eso era parte de los abusos. Pero ahora parece ser que es, digamos, es un comportamiento que se generaliza, con las excepciones del caso, y el centro dejó de ser ese orden articulador ético. Así es. En efecto, hubo una reacción social muy fuerte. Inclusive hay un estudio muy importante reciente sobre el sistema presidencial mexicano de Pedro Salazar, donde advierte cómo, con motivo de las presiones sociales resultantes de la desconfianza, se le han quitado al Ejecutivo mexicano muchísimas facultades que han sido trasladadas a órganos constitucionales. Pero ¿qué es lo que conserva el Ejecutivo mexicano? Dos cosas. Discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, que ahí sí no ha habido ninguna modificación y ahí no se cumplen los preceptos constitucionales que obligan a la cuenta pública. Y otra, nos han establecido formas de responsabilidad política, de manera que es un poder muy fuerte que actúa sin responsabilidad ante el Congreso. De esta manera, los gobernantes mexicanos en todos los niveles, federal, estatal y municipal, tienen legitimidad democrática por lo que respecta al origen de la titularidad de sus cargos, pero pierden la legitimidad democrática en el desempeño de sus cargos cuando se dan actos de corrupción, de arbitrariedad o de irresponsabilidad política. Y esto es lo que está afectando severamente la percepción que los ciudadanos mexicanos tenemos de la democracia y por ende de la propia Constitución. Déjame ir un corte y regresamos a otro nivel, a los individuos, aquellos que se ven sujetos al abuso de la autoridad, que son detenidos arbitrariamente, que son extorsionados por los sistemas de justicia. Y ahí la cuestión también, a ese nivel, no es un instrumento. Yo no me imagino a alguien que ha sido detenido arbitrariamente que diga, mis derechos constitucionales dicen esto, usted no me puede detener. Hay un desconocimiento. A ese nivel, me gustaría que regresáramos al nivel del individuo. ¿Dónde están? ¿Por qué hemos llegado a este vaciamiento en términos de que nadie invoca la Constitución como un instrumento de defensa de los derechos? Vamos al corte, si me lo permites, y regresamos para seguir hablando sobre 101 años de la Constitución mexicana y lo más importante, ante esta realidad, ya lo conversaremos, ¿cómo podemos recuperar, construir un Estado de Derecho, un Estado de justicia social, que finalmente son sinónimos y no se puede prescindir de uno o del otro? Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio México Social. Diego, hablamos de esta a grandes trazos y reconocemos con severidad, porque creo que el momento lo reclama, de que esta relación entre los poderosos, el poder, los estados y federación, tiene que ver con este, en democracia, incumplimiento. Pero vamos al otro nivel, a lo que hemos platicado. Ante el abuso de la autoridad, ante las detenciones arbitrarias, una serie de eventos que, pues digamos, en la justificación de tratar de enfrentar estas violencias brutales,
se han dado en el país en los últimos 10 años y nuevamente la Constitución se ve no solo ajena, irrelevante para detener, evitar eso. ¿Por qué? ¿Por qué la Constitución no dejó de ser, si algún día lo fue, un elemento que ayudaba a que digamos, a las personas de a pie, como diríamos, no sea un instrumento de protección, de defensa? ¿Dónde están? ¿Dónde están las causas de esta erosión brutal? Yo creo que está muy bien captado al inicio del programa en la cápsula que tú presentaste, cuando se hace referencia al flagelo de la injusticia, de la pobreza y de la violencia. Y efectivamente, un orden constitucional requiere para prosperar que haya condiciones mínimas de satisfacción colectiva en cuanto a sus niveles de vida. Esto resulta incompatible con un sistema constitucional democrático que haya un 50% de la población en pobreza. Resulta incompatible con un sistema constitucional democrático que no haya posibilidad abierta a todos los mexicanos de acceder a la justicia. Realmente quienes acceden a la justicia son quienes tienen capacidad litigiosa y es un número muy restringido del total de los mexicanos. Nunca se han establecido instrumentos para auspiciar el acceso a la justicia por parte de la sociedad en general. Y también contraviene los principios de un sistema constitucional democrático el que haya un nivel de violencia como el que existe. Porque no es solo lo que vemos en la prensa o en los medios en medios de comunicación, las balaceras, los muertos, los decapitados, los descuartizados. No, no se ha fijado la atención todavía lo suficiente en que en México hay centenares de millares de desplazados de las comunidades, sobre todo de las comunidades rurales, porque son sistemáticamente agredidos o para exigirles que se pongan a trabajar en favor del narcotráfico o para perseguirlos quitándoles sus bienes y propiedades para destinarlas, en particular las áreas de cultivo, a el cultivo de droga. Y el acoso al que es sometida la población por esa vía o por la vía del secuestro mantiene en condiciones de alerta y de enorme inconformidad a un sector creciente de los mexicanos. Se han hecho encuestas y son pocos los mexicanos que no han sido objeto de un ataque, ellos directamente o alguna persona de su entorno familiar o amistoso. Yo creo que no hay nadie en el país que no hayamos resentido de manera directa o a través de familiares o amigos los efectos de la violencia. Esto significa la dilución del orden normativo. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces tenemos una constitución formal que ha sido objeto de muchísimas reformas, la mayor parte positivas, mal redactadas y mal ubicadas, es otra cosa. Los problemas de técnica ya los vimos en otra ocasión. Pero en general las reformas han sido positivas. Nadie puede estar en contra de que se le haya dado el voto a la mujer o que se haya concedido la autonomía a las universidades o de que tengamos mejores sistemas electorales. Pero lo que no vemos es la traslación de ese proceso evolutivo de la Constitución a condiciones de bienestar. Y en un México social, que es del que nos preocupamos, lo que tiene que ver es qué tan eficaz es la Constitución para transformar las condiciones de vida cotidiana. Lo hizo en 1917, pero no lo está haciendo en 2018. Y por eso hay quienes inclusive plantean que haya una nueva Constitución o que regresemos a la Constitución de 17. Yo no creo que ninguna de las dos opciones sea la más adecuada. Pero en ese sentido, la Constitución tiene claro algunos, digamos, derechos de los ciudadanos y no la cumple la autoridad. Bueno, lo peor es que puede cumplirla la autoridad o puede no cumplirla la autoridad, pero muchos de los derechos que están ahora en la Constitución están operando pero en favor de quienes atacan a la sociedad. Por ejemplo, la Constitución establece los requisitos
para que se lleven a cabo las órdenes de cateo. O sea, cuando llega la autoridad y entra a una casa o uno... Y entra a una casa. Esto debe ser un tema de legislación penal, Sí. pero está en la Constitución. En la Constitución se pone inclusive que cuando hay cateo debe haber un acta circunstanciada, deben participar 2 testigos y además los testigos deben ser propuestos por la persona que fue objeto del cateo. ¿Qué pasa si la persona que fue objeto del cateo no propone los testigos y no hay acta circunstanciada o el acta no incluye los 2 testigos? Pues que aunque se hayan llevado a cabo acciones de cateo y hayan agarrado droga y armamento y delincuentes, como no se cumplió con un dispositivo de la Constitución que es la presencia de 2 testigos que participen en el acta circunstanciada, todos se van a la calle. Y entonces la Constitución sirve exactamente para lo contrario de lo que está hecho un orden legal o un Estado de Derecho, como tú decías. Bueno, de hecho, la Constitución establece que debe haber una orden judicial para que alguien entre a tu domicilio. Y además esa orden debe decir exactamente a quiénes van a aprehender y qué objetos van a buscar. Si encuentran a otras personas y se las llevan, que no son las que estaban en la orden de cateo, esas serán puestas en libertad. Si encuentran otros objetos de delito que no son los que estaban en la orden de cateo, porque a lo mejor fueron a buscar Armas televisores robados y encuentran armas. y encuentran armas. Ah, no, pues ni modo. Digo, eso es una locura. Es una Porque locura. está en la Constitución. Eso no tenía por qué estar en la Constitución, esa es la parte técnica que está mal redactada. Pero entonces nos encontramos que la Constitución, en este caso, no le sirve ni al poder público ni a la sociedad. Le sirve a los delincuentes. Y esa sí es una paradoja de paradojas, María Luisa. No, es un mundo al revés, déjame Es un mundo al revés. El mundo al revés. Déjame entrar entonces ante estos trazos y ante esta tentación, a veces más de un evento de proponer, hagamos una nueva constitución o usemos constitución, la Ciudad de México como referente, ya discutiremos en otro programa de eso. El tema, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos metidos en un proceso electoral? Hablemos de eso, ¿no? Es un poco, déjame decirlo, un poco extraño. O sea, tenemos algo que se llama precampaña, que más bien parece en campañas, y ahora nos anuncian que en algunos días va a haber una especie de veda, silencio para iniciar la campaña. O sea, y todo eso está en el marco jurídico. ¿Cómo observas este proceso? Y tratando de apuntar, tendremos presidente, presidenta a finales de este año. No puede iniciarse todo a partir del primero. Habría que construir procesos sociales y políticos. Hablemos de eso, pero primero hazme referencia a este momento de coyuntura. ¿No parece muy extraño este orden del proceso electoral actual? Extrañísimo, en 2 sentidos. Uno, en el orden de los tiempos, porque la ley electoral establece la prohibición de actos anticipados de campaña, pero por otro lado establece que haya precampañas. En rigor, una precampaña es un acto anticipado de campaña. Hasta este tipo de dislates semánticos están presentes en la legislación. Y efectivamente, como tú muy bien dices, el 11 de febrero se entra en lo que se llama coloquialmente veda electoral. ¿Quién le va a hacer caso a eso? Si tampoco se le ha hecho caso a las campañas. Las precampañas, perdón, son campañas en toda forma, solamente con un estribillo que dice este mensaje va dirigido a los militantes del partido. Pero si están en un medio de comunicación masiva, ¿cómo es posible que lo acabo de oír yo y va dirigido a los miembros de un partido del que yo no soy parte? Sí, es locura tras locura. Es una locura. Entonces, como sociedad decimos, estamos viviendo una clara falta de sintonía entre lo que ocurre y lo que debería ocurrir de acuerdo con la norma. Ahora, tú me preguntas qué esperaría yo. Pues yo esperaría algo que hasta este momento ninguno de los precandidatos, ni de los que todavía no lo son porque están en la fase de recoger firmas, ha dicho. Nos han hecho toda suerte de promesas, pero de esas promesas hemos oído cada 6 años. Lo que nadie ha dicho todavía es qué va a hacer con la parte más dañada del Estado que se llama instituciones políticas. No nos han dicho sus planteamientos con relación a las instituciones políticas. Yo espero que lo hagan en la campaña,
que no lo hayan hecho ahora por ser la precampaña. Déjame un corte y regresamos a esta parte final del programa en términos de que, déjame ser, no sé si optimista o audaz o temerario, o sea, No lo creo. en una propuesta, ¿qué esperaríamos, qué preguntaríamos a los partidos, las campañas, a aquellos que aspiran a ser presidente? O sea, ¿por dónde empezar? Pero ¿cuáles son los planteamientos? Déjame un corte y regresamos para hablar sobre esto. Muy bien. Diego, estamos ya en esta parte, yo creo que exigible a nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles serían las preguntas que nosotros podríamos poner en frente a los que aspiran al poder? Y déjame empezar por esta parte final del último segmento que decías que no has escuchado de ninguno de los que pretenden estar en la boleta presidencial alguna propuesta para modificar las instituciones políticas. ¿A qué te refieres cuando dices esto? Bueno, si hablamos solo de las instituciones políticas nacionales, no de las propias de la federación, que sean los estados y los municipios, tendremos que identificar las que están más vinculadas con las tareas democráticas, que son gobierno, Congreso y partidos políticos. ¿Qué habría que hacer en muchos casos para mejorar las condiciones de la democracia y del funcionamiento de las instituciones? Comienzo por partidos políticos, por decir algo. De acuerdo con la Constitución, el artículo 9 garantiza, nos otorga el derecho de asociación. Toda la legislación que tiene que ver con formas de asociación acoge el principio de libertad constitucional, menos una, la ley de partidos, porque solamente podemos integrar partidos nuevos cada 6 años, lo cual es contrario a la Constitución. Es una norma inconstitucional, claramente. Está restringiendo el ejercicio de un derecho, porque lo mismo pudo haber dicho cada 20 años. ¿Qué significa esto? Los partidos tienen un nivel de percepción y de evaluación por parte de la sociedad bajísimo. ¿A qué se debe? Muchas veces al transfugismo, muchas veces a la integración de coaliciones electorales que muchos electores no acaban de entender, inclusive los propios militantes de los partidos rechazan en ocasiones. Y esto tiene su origen en que no podemos formar nuevos partidos cuando son necesarios para la sociedad. Entonces, hay que modificar el estatus jurídico de los partidos. Segundo, Congreso. Todavía tenemos identificado al Congreso como poder legislativo. Así es. Y realmente las funciones legislativas del Congreso son solo una de sus partes, una de sus tareas. La otra, por ejemplo, la que comentábamos hace un rato, la cuenta pública, claro, la revisión de cómo está gastando el gobierno. Y eso ya no es poder legislativo, es simplemente un poder parlamentario o poder congresual, si lo queremos decir, referidos a los congresos. Eso no lo hemos desarrollado. Si vemos los diarios de debates, vamos a encontrar que no hay sesión durante el periodo ordinario en que no se publique en el diario de los debates una multiplicidad de puntos de acuerdo. ¿Qué son los puntos de acuerdo? Son opiniones, sugerencias, motivaciones, indicaciones que los representantes de la nación le hacen al gobierno. En otros lugares, estos puntos de acuerdo son objeto de respuesta gubernamental, inclusive para decir lo que acabas de decir, diputado o senador, y lo que aprobaron los diputados y los senadores por mayoría, no tiene importancia, no tiene validez, es una tontería, lo que se quisiera decir. Pero ni siquiera hay respuesta a las sugerencias que los representantes de la nación hacen. Eso tampoco es función legislativa, es función política, de dirección política. Y está la gran función de control para que los representantes de la nación evalúen si quienes ejercen el gobierno
lo están desempeñando de acuerdo con el programa de gobierno que ellos El mismos Plan Nacional de dictaron, Desarrollo, el que es Plan Nacional de un Desarrollo. documento muerto, totalmente invisible. Invisible. Y si están cumpliendo satisfactoriamente con la función, aún aplicando lo que dice el plan de gobierno. Bueno, o los criterios, los perfiles profesionales para ocupar ciertos cargos. Ciertos cargos o los errores políticos que debían llevar a desocupar ciertos cargos. Bueno, esta es una función de control que tampoco se le ha asignado al Congreso. Y que todo esto debía estar siendo discutido, por lo menos propuesto, Por supuesto, si es que reconocen esta crisis de estatalidad, de estatalidad. de un Estado que no cumple las normas que se ha dado a sí mismo. Así es. Y luego tenemos un avance muy importante en la Constitución. A partir de este año, el 1 de diciembre, podrá integrarse en México un gobierno de coalición. Está bien. ¿Qué es un gobierno de coalición? Un gobierno conforme al cual un presidente que no tiene mayoría en el Congreso construye esa mayoría en el Congreso mediante un acuerdo con uno o dos o tres o los partidos que sean. Con eso construye su mayoría. ¿A partir de qué? De un programa de gobierno y de la integración misma del gobierno. Pero entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que tengamos que garantizar nuevos derechos para las minorías. Porque si no le damos derechos a las minorías en el Congreso, entonces a lo que vamos es a la reposición de la hegemonía que ya tuvimos y vamos a pasar a tener la hegemonía mayoritaria de un partido a la hegemonía mayoritaria de varios partidos. Pero la minoría de la representación nacional va a quedarse otra vez sin derechos. Entonces no podemos regresar al pasado con un instrumento democrático como es el gobierno de coalición. Hay que generar, repito, modificaciones en el ámbito legislativo. Como ves, son reformas institucionales necesarias y por supuesto el gobierno también necesita tener su reforma institucional. Para comenzar, Mario Luis, en la Constitución ni siquiera hay concepto de gobierno. O sea, una Constitución que establece las características de las actas que se deben levantar con motivo de los cateos. Así es. No establece qué es el gobierno. De ese tamaño es la ausencia. La distancia entre la norma máxima y la realidad. Y la realidad. Entonces, déjame tratar de empezar a recapitular. Por una parte es, digamos, es de sentido común ordenar, revisar, darle una nueva arreglo interno, cierta consistencia, la sintaxis, lo que tú y el jurídicas han propuesto, desde jurídicas, pues. Así es. O sea, eso es inevitable, hay que reordenar lo que tenemos para que sea legible, entendible y trasladar a ciertos capítulos, artículos que están fuera del orden que está establecido. Y bueno, está tu libro que está ahí disponible y es una propuesta que yo valoro y nuevamente, insisto, hay que revisar y hay que verla porque ya está el trabajo. Pongamos la discusión. Eso hay que hacerlo. Segundo, habría que plantearle a los que pretenden estar en la boleta presidencial, para decirlo de esta manera, una serie de temas. Uno sería esto. Ahora, un elemento que me gustaría tu reflexión es que algo que está pasando desapercibido, así como esta posibilidad de que haya un esfuerzo de una estructura que reconozca que nadie tiene mayoría y tiene que construir una legitimidad para gobernar, es que por primera vez va a haber reelección. Y esto es algo que ha pasado desapercibido. O sea, se puede reproducir al infinitum de que alguien que ya tiene un puesto de elección pueda continuar. Y es algo que también no hemos valorado su carga positiva, pero también los riesgos. ¿Cómo ves esta parte que nadie ha mencionado? Y hoy tendremos algunos legisladores que pueden reelegirse. Bueno, todos los que sean elegidos en 2018 son reelegibles en sus propios cargos hasta por 12 años, los diputados y los senadores. Por 2 ocasiones. 2 ocasiones los senadores, sí. O sea, los senadores reelegibles una ocasión y los diputados reelegibles 3, hasta totalizar cada uno 12 años. Yo creo que esto es positivo. Claro, no hay soluciones perfectas en instituciones políticas y en instituciones constitucionales, pero la reelección se prohibió en 1933, que fue la gran modificación que hizo Plutarco Elías Calles, que llevó a que no hubiera reelección presidencial. En el 33 sí había reelección presidencial, Calles la suprimió en su propio perjuicio y creo que hizo muy bien y actuó con gran valentía.
y decisión y vocación institucional. Pero también prohibió la reelección de los legisladores. ¿Para qué? Para poder fortalecer un partido hegemónico como era el naciente PNR, ahora PRI. Si no, no habría habido posibilidad de que se consolidara ese partido. Pero hoy creo que las condiciones son al revés. Hoy lo que nos interesa es que los legisladores tengan una mayor autonomía frente al aparato de control que se genera en toda organización. Esto está dicho, bueno, desde hace muchos años por Miquels. Pero al lado de la reelección de los legisladores, que se tuvo el buen tino de establecer que era limitada hasta por 12 años, se introdujo la reelección de los alcaldes. Entonces, lo que vamos a ver es que además de los caciques gobernadores, ahora surge el fenómeno de los caciques locales, que son los alcaldes. Y ya estamos viendo que en las gubernaturas nadie se asusta de que un gobernador le deje la gubernatura a su esposa. Así es. Bueno, pues imaginemos lo que va a pasar en las alcaldías, donde el nivel de control sobre la población es mucho más rudimentario y despiadado. ¿Y qué ha estado pasando de la esposa, el esposo que deja a su esposa, Así que su hijo, o sea, ya ha estado pasando y ahora parece que es legitimado? Ahora se le legitima. Creo que fue un enorme error haber introducido la reelección en los ayuntamientos. Allí se da otro tema de reforma institucional. En México, Mario Luis, la organización del llamado servicio civil de carrera en el ámbito federal ha sido totalmente distorsionada. No ha servido más que para multiplicar el gasto corriente porque se han generado estructuras paralelas. Así es. Para tener las de servicio civil y las de confianza política. Pero en los niveles estatal y municipal eso está todavía más rudimentario. Lo que se requiere es un gran servicio civil municipal para que a través de esa forma de profesionalización de los servicios municipales haya continuidad en la prestación de los servicios públicos, y otra, la movilidad política. Porque lo que ha hecho la Constitución al establecer la reelección de los presidentes municipales es constitucionalizar el caciquismo democrático en el país, lo cual es una verdadera contradicción. Y en ese sentido, ¿qué deberíamos esperar o exigir? Yo creo que más bien es exigir a los que van a estar en la boleta, en términos de esta parte, digamos, de la justicia, de la enorme realidad de que la autoridad, la que debería usar la Constitución y el marco jurídico para normar su comportamiento, pero también para evitar abusos, ¿cómo logramos que se den cuenta de que hay una serie de inconsistencias o de serie de instrumentos que son totalmente usados al revés por la autoridad para abusar? Sí. O sea, ¿cuáles serían las preguntas, los temas que tú les plantearías, digamos, supongamos que podríamos mandarle esta flecha al aire a estos posibles miembros de esta boleta presidencial? Es decir, esos son los temas que ustedes deben estar discutiendo o por lo menos planteando como problema. Lo que realmente abruma es esta decisión de no hablar de ciertos temas y una catarata y fiesta de ofertas y propuestas enormemente pues, fuera de toda la realidad que estamos viviendo, de la urgencia de hacer cosas. ¿Cuáles serían estos temas? Ya hablaste sobre el tema de las instituciones políticas. Ya hablamos sobre el tema del enorme riesgo de estas estructuras ahora legitimadas en democracia que se pueden reelegir a nivel municipal, con lo que hemos visto. ¿Qué otros temas hay? Creo que los temas de la democracia son, desde mi punto de vista, y coincido contigo, son los que estamos comentando ahora y son los que le interesan al público que sigue tu programa. Son temas clave, nada más que no son temas atractivos electoralmente. O sea, hablar de mejorar las condiciones de la democracia institucional en el país no reporta votos. Lo que reporta votos es ofrecer sueldos, elementos de bienestar social, y está bien, que eso también se requiere. Pero lo otro, lo que respecta a la democracia, que son temas muy áridos,
y que no dan votos, pues no son cuestiones sobre las cuales los candidatos quieran perder tiempo en sus deliberaciones públicas. Pero yo creo que sería interesante, ya que tú me lo planteas y me lo comentas. Hagamos otro programa sobre esto, porque Eh, la pregunta que tengo, y ya no nos da tiempo lamentablemente, es si aceptamos, y creo que aceptamos tú y yo esta tesis de que hay que fortalecer el Estado como la estructura de cohesión social Así es. que nos hace sentir parte. La pregunta es, ¿cómo fortalecemos al Estado mexicano? Como la gran pregunta, para que pueda cumplir sus funciones. Es que sin fortalecer al Estado mexicano, todo lo que han ofrecido todos es inviable. Es inviable. Pues con esta conclusión terminamos. Muchas gracias por venir a grabar este programa, que es un programa en vivo, que podamos realmente hacer esta reflexión a 101 años, un día, de la enorme urgencia de poner en el centro de que no habrá un México social si no hay un Estado de Derecho. Y esto pasa por leer la Constitución, lograr que esta imagen que pasamos al principio, si quieres, esperanzadora, pero idílica, de que haya mexicanos que abran la Constitución, que la lean. Si lo pusimos en el programa, en la entrada, fue porque es la aspiración que tenemos, que se convierta nuevamente en el libro de todos los mexicanos, la Constitución. Diego, siempre es un gusto tenerte. Gracias por acompañarnos esta noche. Mario Luis, es un privilegio estar contigo y con tu público. Gracias, Muchas buenas gracias. noches.